Integración de hardware y software para el desarrollo de un clúster distribuido de computadoras de placa reducida y programación paralela. Presenta David Lin Osorio. Directores del proyecto: Dr. Pedro Guevara López, maestra en ciencias Diana Lisset González Valdovinos y el maestro en ciencias José Luis Cano Rosas. Contenido. Resumen. El presente proyecto se basa en la integración y configuración de hardware y software para la puesta en marcha de un clúster utilizando computadoras de placa reducida con el objetivo de procesamiento en paralelo capaz de calcular datos desde distintos nodos de manera rápida y eficiente, esto en un sistema distribuido. La disposición de este trabajo comprende en varias etapas. Inicia con la etapa de investigación e integración de hardware a utilizar en el sistema, una implementación de soporte y fuente de poder, una implementación de software y red local, una instalación y configuración de software en computadoras SBC como Raspberry Pi, una configuración de nodo maestro y nodos esclavos con la API OpenMPI y ejecución paralela de algoritmos propuestos. Las palabras clave a utilizar son clúster, OpenMPI, procesamiento en paralelo, Raspberry Pi y SBC. Problemática. Los procesos de cómputo pueden clasificarse de acuerdo a la complejidad computacional de sus algoritmos. Pueden ser polinomiales y no polinomiales. Los polinomiales no requieren mucho poder de cómputo. Los algoritmos no polinomiales demandan muchos recursos de cómputo ya que sus tiempos de ejecución no tienen comportamiento polinomial a medida del aumento de sus variables. Incluso pueden obedecer a tiempos de respuesta exponenciales. Por lo tanto, sería difícil resolver algoritmos no polinomiales con computadoras comunes por muy poderosas que sean. Por otra parte, considerar la construcción o integración de un clúster estándar queda fuera del alcance de la mayoría de los usuarios, debido a costos, dimensiones, potencia consumida, portabilidad, entre otras cosas. Objetivo general: integrar hardware y software para el desarrollo de un clúster distribuido de computadoras de placa reducida y programación paralela, para mejorar el tiempo de ejecución de tareas de alta demanda computacional. Objetivos específicos: investigar características y recursos de diferentes computadoras de placa reducida existentes en el mercado. Analizar requerimientos mínimos de velocidad de switch y módulo de energía. Diseñar y construir el soporte para 4 computadoras de placa reducida y switch de alta velocidad. Integrar e implementar los componentes de hardware seleccionados en un sistema distribuido. Instalación y configuración de OpenMPI en cada nodo. Instalación y configuración de sistema operativo en cada nodo. Ejecutar algoritmos de complejidad no polinomial como objeto de estudio y medir el tiempo de ejecución de algoritmos propuestos en paralelo. Límites y alcances. Límites. Solo se hace uso de 4 Raspberry Pi 4 modelo B para este análisis. Al menos el nodo maestro y un esclavo deben estar siempre conectados a una fuente de alimentación. ¿Por qué? Anteriormente se comentó que el proyecto sería como tal un sistema distribuido. Es por eso que deben estar al menos conectados 2 dispositivos para que este funcione como tal. Los nodos deben estar en red local. Esto es muy importante ya que será el principal medio de comunicación para que se comunique el nodo maestro hacia los nodos esclavos. Y en la ejecución del algoritmo en paralelo, este ya debe de estar compilado. Más adelante se aclarará este último punto. Alcances. Se utiliza Raspbian, que es parte de la familia GNU Linux, y se miden solo tiempos de ejecución de algoritmos propuestos. Justificación. Actualmente los sistemas de alto rendimiento y ordenadores de sobremesa ofrecen mayor ejecución de tareas por núcleo, pero esto demanda un mayor consumo energético,
mayor costo, mayor espacio, entre otras. Existen sistemas SBC y que al día de hoy se considera como una alternativa para construir sistemas de alto rendimiento, son diseñados especialmente para hacer sistemas embebidos, en específico para procesamiento en paralelo la Raspberry Pi. Cuenta con múltiples núcleos, soporta sistemas operativos de fuente abierta, bajo costo a comparación de un sistema de alto rendimiento u ordenador de sobremesa, y cuenta con un bajo consumo de potencia, lo que la vuelve interesante para desarrollar un clúster de alto rendimiento, con el propósito de cumplir tareas en varias áreas, no solo de procesamiento en paralelo, sino en áreas donde el desempeño computacional es demandante. Estado del arte. En el 2017 tenemos al autor Daniel Quiñones Sánchez, de la Universidad Complutense de Madrid, que realiza una tesis que lleva por tema diseño y despliegue de un clúster de bajo presupuesto para el desarrollo de las prácticas de programación de sistemas distribuidos. Esto es en el país de España. La tesis presenta el diseño completo y montaje de un clúster de bajo costo, modular y escalable, destinado a las prácticas de la asignatura de programación de sistemas distribuidos, y también se desarrolla un software específico para el entorno en el que será ejecutado. En el 2018 tenemos al autor Marco Antonio León Tejeda, del Instituto Tecnológico de Colima. Él realiza una tesis con el tema Aplicaciones Hadoop en un clúster de plataforma embebida. Esto es en el país de México. Esta tesis describe la construcción de una plataforma de cómputo de alto rendimiento basada en tarjetas SOC, System on Chip, o sistemas empotrados, que permite desarrollar y ejecutar aplicaciones de minería de datos. Iniciamos con el desarrollo de nuestro proyecto. A continuación se muestra el autómata de estados que describe el proceso general del sistema. Se muestra un alfabeto y una gramática donde se seguirá el orden estricto de los estados. En la tabla de estados se muestra el proceso general del sistema. Inicia por un estado A. Aquí es donde se investiga las características y recursos de diferentes computadoras de placa reducida. En el estado B se realiza la implementación de hardware. En el estado C se realiza la implementación de software. Para el estado D se hace una instalación y configuración de sistema operativo. Sigue con el estado E, donde se realiza la implementación de una red de área local. Para el estado F se realiza la instalación de OpenMPI. Para el estado G, H e I se hace una configuración del protocolo SSH, una configuración del protocolo NFS y una configuración de FSTAP. Para el estado J se hace una compilación de un algoritmo propuesto, y para el último estado se realiza un análisis del tiempo de ejecución de dicho algoritmo. Implementación de hardware, soporte y fuente de poder. Primero se diseña el diagrama del clúster y se cuenta con 4 nodos. Se utilizan 4 SBC, es decir, 4 Raspberry Pi 4 en su modelo B, y en una se implementa como sistema de control y ejecución de comandos, es decir, es nuestro nodo maestro. Se adquiere un soporte de 10 por 6.5 centímetros con multiplataforma para colocar las placas, y se añade en la parte superior un ventilador y colocando sobre el SOC un disipador para su enfriamiento, como se muestra en la figura 1. Para la alimentación energética del sistema se adquiere una estación de carga ADATA de 5 puertos USB con tecnología Qualcomm Quick Charge 3.0 y cada puerto emite 5 volts a 3 amperes de salida. Con esta fuente se asegura la corriente adecuada para nuestro sistema. Como se muestra en la tabla 1, se realiza una tabla comparativa de las placas más comerciales de Raspberry Pi y se elige cuál es la mejor placa para un sistema distribuido. Se elige la Raspberry Pi 4 en su modelo B principalmente por los núcleos que cuenta, ya que entre más núcleos el tiempo de ejecución de tareas será más rápida. La velocidad de su interfaz de red se elige porque es la mayor a sus antecesores y muy importante, ya que el paso de mensajes entre nodos debe ser la óptima. Se elige también esta placa por su memoria RAM y tiempo de CPU, ya que entre más memoria, siendo una memoria operativa, es donde se ejecutará la mayor parte del software,
sistema operativo, software de aplicación, entre otros programas semejantes. Y el tiempo de CPU se necesita para tener la máxima velocidad que la placa pueda brindarle al procesador. Implementación de software y red local. Previo a encender cada SBC, se importa el sistema operativo a tarjetas microSD clase 10. Se recomienda que se ocupe esta clase, pues ya que tendrá una velocidad de escritura mínima de 10 MB por segundo, y es la más potente que se encuentra en el mercado. Como sistema operativo se elige instalar Raspbian, ya que es la recomendada por los creadores de la Raspberry Pi, además de ser muy práctica y fácil manejo. Para la red local se necesita un switch con mínimo 4 puertos Ethernet, que acepte velocidades de 10, 100, 1000 megabits por segundo, ya que nuestras placas son compatibles con esas velocidades. Y la conexión será como lo muestra la figura 3. Después se asignan direcciones estáticas en cada SBC, como se muestra en la figura 4. Se escoge para la asignación de direcciones IP una clase C, donde nuestro nodo maestro tendrá la dirección IP 192.168.1.4 y los nodos esclavos solo cambiando el último octeto por 1, 2 y 3 correspondientemente. Implementación de OpenMPI. Se tiene la placa SBC configurada, se dirige al nodo maestro y en él se abre una terminal donde se instala una API llamada OpenMPI, donde la ejecución de este será a través de comandos. Esta API se instala en todos los nodos, como se muestra en la figura 5. Ya quedó finalizada y la instalación de OpenMPI en su versión 8.3. Implementación de llaves de autenticación, solo en el nodo maestro. Para empezar una comunicación entre los nodos, se debe de crear una llave de autenticación en cada nodo, debido a que sin esta llave no es posible tener una autorización desde OpenMPI para el uso de un sistema distribuido. Se inicia a configurar el nodo maestro, se ejecuta un comando a través de una terminal SSH Keygen. Este comando crea una clave de autenticación, como se muestra en la figura 6, y esta automatizará inicios de sesión desde nuestro nodo maestro. Copiando la clave a todos nuestros nodos esclavos, ya no pedirá contraseña cada vez que se ingrese a los nodos esclavos desde el nodo maestro. Como se muestra en la figura 7, se observa que ya tenemos acceso desde el nodo maestro a todos nuestros nodos esclavos sin una clave de autenticación. Configuración de NFS. NFS es un protocolo que permite acceso remoto a un sistema de archivos a través de la red en sistemas distribuidos, en un entorno de red de área local. Para ello se necesita que en todos los nodos exista una carpeta compartida para los programas que se ejecutarán en OpenMPI. Se crea una carpeta en el nodo maestro. Esta carpeta en este caso se llama cluster, y cluster será nuestro recurso compartido. Esta carpeta se debe exportar mediante NFS para que los nodos puedan ocuparlo remotamente, y se debe editar esta carpeta asignando ciertos permisos. En ella se especifica el directorio del recurso compartido, nuestro recurso cluster. Se debe especificar en qué direcciones trabajará. En este caso se mencionó que se implementará en una clase C, es decir, se tomarán los 24 bits significativos. Y se debe otorgar permisos adicionales. Configuración de FSTab. FSTab permite añadir un nuevo sistema de ficheros de tal forma que se active y esté disponible siempre al arrancar el sistema. Es decir, nuestro recurso se monte automáticamente y esté disponible cada vez que se arranque el sistema. Se debe crear en cada nodo esclavo una carpeta llamada igual que el recurso compartido, cluster. Y para activar este directorio remoto se debe hacer con un comando, donde se especificarán permisos con NFS, el directorio del recurso compartido del nodo maestro y el directorio del recurso compartido de los nodos esclavos. Una vez haciendo esto, se puede corroborar que exista en todos los nodos el recurso compartido cluster. Para la última configuración se debe hacer en OpenMPI. Esta parte es muy importante, ya que aquí se agregan los nodos que van a componer nuestro clúster. Se debe de editar un archivo de compilación desde el nodo maestro
llamado MPI Hostfile, y en él se agregan en este caso los nodos que componen nuestro clúster, especificando el número de núcleos a ocupar por nodo para la ejecución en paralelo. Por ahora tenemos un total de 16 núcleos para poder utilizar en la ejecución de un programa. Compilación de código. Ya una vez configurado todo lo anterior, nuestro sistema puede empezar a ejecutar programas en paralelo. Para ello se debe tener un algoritmo propuesto, ya compilado. Primero debemos estar en el directorio de nuestro recurso compartido, cluster, desde el nodo maestro. Y teniendo nuestro programa dentro del recurso compartido, se procede a su compilación. Ya compilado, este programa ya se encuentra en todos los nodos, gracias al recurso compartido que ya se configuró. Ahora solo se debe de ejecutar nuestro programa ya en paralelo y se hace con el siguiente comando, donde se especifica la ejecución en OpenMPI, el número de núcleos a utilizar y el directorio del recurso compartido para la ejecución en paralelo. Pruebas y resultados. Por último, se realiza la ejecución de un programa para comparar el tiempo de ejecución de un algoritmo con diferentes números de núcleos en paralelo. Debemos de tener presente dos cosas para que la medición del tiempo de ejecución sea válido. Se debe eliminar el tiempo añadido por el usuario al introducir datos al programa. Se necesita realizar bajo las mismas condiciones, es decir, los datos de entrada deben ser los mismos valores en todas las pruebas. En esta prueba se realiza la multiplicación de una matriz. En la figura 10 se puede observar un programa hecho en C++ de una multiplicación de una matriz de 1000 por 1000. Se agrega la biblioteca ya instalada anteriormente de OpenMPI para la ejecución en paralelo. Y para la medición del tiempo de nuestro algoritmo se deben agregar dos variables de tiempo, en este caso time1 y time2. En nuestras variables de tiempo ocuparemos una función llamada wallTime o tiempo de pared. En ella especificamos que time1 se colocará al inicio de nuestro algoritmo y time2 se colocará al final de nuestro algoritmo. ¿Por qué? Walltime es la diferencia entre el momento en que termina una tarea y el momento en que comienza la tarea, por lo tanto es diferente del tiempo de CPU, que mide solo el tiempo durante el cual el procesador está trabajando activamente en una determinada tarea. Es decir, es el tiempo exacto tomado desde el inicio de un algoritmo hasta el final. Se observa también que cuando se imprime el tiempo en segundos, se especifica la diferencia de time2 y time1. Se ejecuta nuestro programa con diferente número de núcleos y se mide el tiempo de ejecución. Esta gráfica muestra la relación entre el tiempo de ejecución y número de núcleos. Como se observa en la tabla 2, son los resultados obtenidos. Primero, se ejecutó el programa de matrices con dos procesadores y el tiempo fue de 17.09 segundos. Al duplicarle los núcleos lo hizo en un tiempo de 10.16 segundos. Con 6 núcleos ejecutó el programa en 9.15 segundos y se llegó hasta la máxima capacidad de núcleos a utilizar, los 16 núcleos, y ejecutó el programa en 5.76 segundos. Como se puede observar, también en la figura 12 se muestra una gráfica de resultados obtenidos. Se observa en la gráfica que cuantos más núcleos intervienen, menor es el tiempo de ejecución. Referencias. Gracias por su atención.